Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes. Un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual damos una cordial y bendecida bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que una vez más nos encontramos a través de este medio de comunicación. Habíamos tenido una pausa por cuestiones de salud, larga pausa, agradecidos por las oraciones, estamos con fuerzas restituidos para seguir lo que hemos empezado. Hay que avanzar, así que hoy estamos retomando la serie de esta enseñanza del cuarto de guerra. Así que quiero una vez más a todos ustedes darles la cordial y calurosa bienvenida. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Como usted lo manifestó, aquí estamos de vuelta con esta maravillosa serie que estamos analizando llamada Cuarto de Guerra. Bueno, para iniciar, pues vamos a ponernos en mano de nuestro Creador a través de una oración. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú no nos dejas, no nos abandonas, porque nos acompañas siempre, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche que vamos a escuchar tu palabra, que ésta llegue a nuestros corazones y como siempre también se convierta en acción, Señor. Que en ella podamos descubrir lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, y que pueda también ser bálsamo para nuestras vidas, Padre. Si estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, no nos abandones. Ayúdanos, Señor, a encontrar la salida. Hazte siempre presente, Señor, en el camino y que podamos contigo poder encontrar la solución a problemas que podamos tener. Si tenemos situaciones de salud, Señor, pon tu mano, Señor, tu mano gloriosa, tu mano de poder, tu mano misericordiosa, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Tú todo lo puedes, Padre, y lo imposible contigo es posible cuando creemos, Señor, fuertemente en que tú eres Dios, tú eres nuestro ayudador, Padre. Gracias, gracias por todo, Señor, por las cosas buenas, por las cosas malas. Gracias, Señor, por tu bendición, Padre. Te pedimos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como había manifestado ya nuestro hermano Pastor, pues seguimos con esta serie derivada de la película Cuarto de Guerra. Hoy el tema que vamos a analizar será vida de oración, una pregunta, fría o caliente. Mi hermano Pastor, le escuchamos con atención. Sí, muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, ahora llegamos a una parte de la película Cuarto de Guerra, una escena importantísima, del cual toca mucho a nuestra conciencia en cuanto al respecto de evaluarnos a sí mismo en cuanto a nuestra vida de oración. La señorita Clara habla con Elizabeth y esto fue lo que ella le supo expresar. Entonces, si yo te preguntara, le dijo ella, por tu vida de oración, ¿dirías que es fría o caliente? Bueno, creo yo, mis apreciados hermanos y amigos míos, que toda persona que aspira a ser un guerrero de oración, un intercesor del cuarto de batalla de oración, permanentemente tendremos que estar examinando cómo se encuentra, cómo nos encontramos en nuestra vida de oración. Siempre yo estoy repitiendo esto. No va la pregunta por el lado de que cómo es nuestra vida de participación en los cultos de intercesión o asistencia a los cultos en nuestros templos, por decir. Todo eso es bueno. Yo sé que vamos a tener una respuesta positiva al respecto. Pero aquí el asunto no es tanto cuánto tiempo yo oro en el templo, por ejemplo. No, si yo tengo, más bien es mirar así, si tengo una vida de oración, porque la disciplina, el hábito de los hombres y las mujeres de guerra de intercesión viven orando. Ahora, yo quiero replantear la pregunta y va en este sentido. ¿Nuestra vida de oración es caliente? ¿Es tibia o es fría? Bueno, yo creo que no debe existir en un creyente una situación intermedia. O estamos identificados plenamente con los asuntos del Señor o no estamos. Y cada uno de nosotros podemos ahora mismo evaluarnos cómo nos encontramos delante de Dios en esta disciplina, tanto en lo que es práctica
como condición de vida, porque el Señor nos manda que en una forma permanente estemos orando, pero de la misma manera, procurando que nuestro corazón viva inclinado no solo a la oración, sino a la intercesión. Ahora bien, la oración no debe ser considerada como una comunicación de urgencia solamente. Yo sé que hay momentos en que nos va a tocar pedir socorro en medio de la tribulación. Y es entendible, porque como lo supo expresar el salmista David, Él es nuestro pronto auxilio. El Señor es el pronto auxilio en medio de la urgencia, del problema, de la angustia y la desesperación. Creo que todos de una u otra manera hemos venido a los pies de Cristo porque nos hemos sentido como en medio del fuego y en medio del agua, a punto de ahogarnos. Y en medio del clamor, el Señor ha mostrado su bondad no solamente oyendo, sino respondiendo a nuestros pedidos. Pero ahí viene el asunto. No podemos considerar la oración solo como una salida de escape para poder pedir a Él y nos ayudes en los momentos de apremio y de desesperación. Estamos entendiendo esto, ¿no es verdad? Sino que el orar debe ser como parte de nuestro aliento. O sea, la vida misma nuestra tiene que ser una vida de intercesión, de comunicación, de acercamiento, de aproximación con nuestro Dios Salvador, nuestro Rey de Reyes, amado Jesús. Ahora, la comunicación correcta, y tomemos muy en cuenta esto. Fíjense que en el principio aprendido en el trato humano, nosotros cada vez que hablamos, pues tenemos la expectativa de que nos escuchen y ocurra tal cosa como la retroalimentación. O sea, dejar que el otro se exprese y por ende yo entender lo que me dice para mantener el diálogo. Ahora, cuando hablamos de la oración, sí, nos acercamos bajo esta opinión de que nosotros tenemos que hablar bajo la convicción de que Dios escucha. O sea, Él nos oye. Pero aquí también viene que es clave esto. El intercesor debe tener la expectativa de que no solamente suelta una palabra de petición, de oración y de clamor, sino que debemos de acercarnos al Señor con la expectativa de que aquel que nos escucha también hable. Y entonces, al hablar Dios por medio de su palabra, nosotros tenemos que escuchar. El problema es que a veces nosotros tenemos situaciones, como por ejemplo, debemos tomar una decisión que es trascendental y le pedimos al Señor y le decimos, Padre, danos sabiduría, danos inteligencia para precisar en lo que tengo que pensar y por ende decidir. Pero lo dejamos a Dios ahí cuando Él está muy interesado en decirnos y hablarnos conforme la palabra. Usted me está entendiendo de que el intercesor es una persona que no solamente habla por decir, sino que espera de parte del Señor en el tiempo oportuno la respuesta, por ende, a través de la escritura. Ahora, nuestra oración no debe de reducirse a una lista de peticiones. Ah, es bueno tener guías de oración, porque en cierta manera nos ayuda a recordarnos de lo que tenemos que orar y pedir. Pero no puede nuestra vida de oración depender solo de una guía, sino que aquí viene un factor importantísimo. Más allá de tener una lista de peticiones y que debo de aprender a orar conforme a las peticiones que Dios pone en mi corazón, aquí hay algo fundamental. Es que antes de la petición o peticiones o solicitudes, debe de ser nuestro encuentro con la intimidad, justamente en relación al Señor. O sea, fíjense que Pablo llegó a decir que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, si estamos conscientes de que la relación con Dios también es una dimensión espiritual, mi corazón, mi espíritu con el espíritu de Él, entonces tengo que verme en una experiencia de acercamiento, de conexión, de intimidad. Pablo dijo, sí, el que se une con el Señor es un espíritu con Él.
David lo supo expresar. Mi alma está ligada a ti, mi alma está pegada a ti, Señor. Es que esa debe ser la experiencia de todo creyente en la medida de cuánto aprendemos a orar, a quebrantar nuestra alma, a derramar nuestro corazón delante de su presencia, alcanzar ese nivel de ser íntimos con el Señor. Ahora, orar debe ser estimado como una necesidad constante y no como algo esporádico. Que vamos a tener momentos urgentes para detenernos a sola o con alguien más y orar, va a ocurrir. Y Dios va a escuchar la oración. Pero aquí viene el asunto. Tengo que mirarlo como la necesidad de mi espíritu. O sea, es como que si no respiras, si no oro, es como que perdiese vida. Es reconociendo que cada vez que oro voy a recibir de Él impartición de espíritu que me va a fortalecer más allá de las respuestas que yo espero que Él tenga para conmigo. Ahora, cosas extraordinarias van a pasar. ¿Cuántos de los que estamos ahora aquí escuchando esto creen que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre y que Él hoy puede obrar poderosamente de la misma manera como lo ha hecho siempre? Pero si nuestra vida de oración se vuelve apasionada y con un corazón lleno de fuego. Mire, ahora que estamos hablando de la oración, esto debe ser motivo de petición para usted y para mí. En decirle, Señor, yo quiero aprender a clamar, a gemir con un corazón apasionado, lleno de la presencia del fuego tuyo. Como hace unos días escuchaba a un predicador que decía, tenemos que disciplinarnos hasta llegar a que nuestras rodillas sangren delante de la presencia del Señor. Qué interesante esa expresión, ¿no? ¿Verdad? O sea, la cuestión es permanecer. La idea es implícitamente con el corazón quebrantado, con el alma de rodillas ahí. ¿Cuánto se requiere esto? Que todos nosotros cada día estemos diciendo, Señor, ayúdanos a ser creyentes, a ser familias, que podamos ser hogares, que realmente aprendamos a orar en el fuego de Dios. Entonces, de esa manera, todos vamos a ser parte de una congregación avivada, reflejando la expresión de la gloria del Señor en todo tiempo. Ahora, orar debe ser un arma lista para ser activada. Esto es importantísimo. Lo más triste es que pueda haber que alguien diga ser un creyente, pero no está convencido del arma de la oración que tiene. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo, porque si la oración es vista y considerada como un canal donde yo puedo fluir para comunicarme con Dios, es un arma muy poderosa, muy fuerte, muy segura, que debo estar convencido que puedo hacer uso de ella en el momento también de enfrentar momentos adversos. Entonces, no debemos ser solo consumidores de oración, o sea, en el sentido de que, ay, ore por mí, no dejen de pedir por mí, la próxima vez que usted se acuerde por ahí, téngame presente para orar. Eso es ser consumidor de oración. Yo tengo que pasar de esa experiencia a ser hombre y mujeres de guerra de oración, personas del cuarto de intercesión que claman gimiendo. Hay un momento para la niñez espiritual. La palabra también dice que hay un momento para crecer, para volvernos adultos y maduros en la fe. Y eso se da a la medida de cuánto vamos nutriéndonos de la palabra del Señor. Hay que alcanzar ese nivel de hombres del cuarto de guerra y mujeres del cuarto de guerra de oración. Daniel, ahí en el capítulo 6, verso 10, expresa lo siguiente, que hay todo un testimonio interesante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por parte del rey, que era algo adverso para él, entró en su casa y abrió las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén. Él se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, a mí me da la impresión que usted ha leído varias veces este pasaje de la Biblia. Y al Señor le ha placido en este momento traer de esto para
no solo despertar para aquel que nunca lo ha escuchado, sino confirmarnos en el andarivel y en la ruta en que nos encontramos y hacia dónde avanzamos. Es que el Señor quiere que seamos personas de disciplina de oración. Este modelo hay que abrazarlo, de por lo menos tener 3 tiempos en el día para orar. Pero no esos 3 tiempos, como a veces decimos, sí, yo he orado 3 tiempos y es solo agradeciendo por el desayuno, el almuerzo y la merienda. No, 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 no. Es una cuestión de tomar momentos para estar en nuestro armario de oración, en nuestro cuarto de guerra de oración, tomando lugar, tomando espacio, tomando tiempo para interceder. La noticia no era buena para Daniel. Hoy en día hay muchas cosas que son malas, que nos angustian, nos desesperan, pero que tenemos que aprender a sacar tiempo para estar con Dios, orar y agradecerle aún por las cosas que no nos gustan. Ahora, fíjese aquí, la última parte del versículo dice que Daniel oraba como siempre. O sea, no le cogió de sorpresa el asunto de la mala noticia para orar. Es porque era un hombre de oración. Y es que así debemos estar preparados y hay que decirle, Señor, ayúdanos y perdónanos si hemos sido de aquellos que hemos tomado la oración solo por el momento de la angustia. Por eso es que el clamor debe ser un clamor personal, familiar, para que sea una realidad en lo congregacional de ser personas que viven y ser una congregación y una iglesia que vive orando. Pablo dijo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo el enfrentamiento, estar firmes para seguir adelante. Ah, interesante. Bueno, hay días que no son buenos y hay días que son unos más fuertes que otros y unos son días malos. Y entonces se requiere que sea que el día de mañana esté oscuro o no esté oscuro, hay que estar no solo vestidos, sino revestidos. Y Pablo dice que hay que tomar la armadura de Dios. Y una parte de la armadura de Dios, mis apreciados amigos y hermanos, tiene que ver con la oración. El buen soldado vive uniformado, está listo. A zarpar de la cama, por ejemplo, en su momento de descanso y salir al enfrentamiento. Pero no puede ir desvestido. No solo debe de ir vestido, sino revestido. El Señor quiere que usted y yo vivamos revestidos de una vida de oración para enfrentar los días difíciles. Ahora, vale hacernos aquí una pregunta, ya para ir cerrando el tema. ¿Cuánta armadura debemos ponernos diariamente? ¿Será un asunto de solo las botas? ¿Será un asunto solo del pectoral para cuidar el pecho? Bueno, usted ha leído la Biblia y Pablo habla de la armadura del soldado, que implica una cobertura desde los pensamientos hasta los pies, ¿no? Entonces yo tengo que todos los días ponerme esta armadura, como yo siempre digo, una armadura, pero acompañado con algo más. Tengo que decirle, Señor, dame carácter de un hombre de guerra y de una mujer de batalla espiritual. Aleluya. Entonces, yo sé, yo creo que Dios va a oír y va a responder. La oración nos va a ayudar para esta investidura. Es parte de toda la armazón que tenemos que poner. Por eso, usted y yo no podemos dejar la oración como algo de lo último, ¿no? Tiene que ser una prioridad, tiene que ser una constante. Ahora, vale hacernos otra pregunta aquí implícita y es, ¿para qué es tan importante la armadura? ¿Tiene o no tiene valor? Tiene valor, pues. Pablo dijo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, no olvide esto que dice la Biblia, que el diablo está como león rugiente, buscando a quien despedazar. Entonces, un creyente que no está bajo cobertura, que no vive insertado en el cuerpo que es la iglesia, que no se deja cuidar espiritualmente, ni se cuida en la vida de oración, está pisando en tierra peligrosa y en territorio donde hay explosivos. Entonces, esto es clave para todo creyente, no tanto por alguien que tenga una responsabilidad, qué sé yo, alta en el liderazgo del, es para todo creyente porque hay que estar firmes, firme. Y si hay algo que garantiza la firmeza de todo creyente discípulo, es la vida de oración.
Ahora, no minimicemos las amenazas del enemigo. El enemigo en su astucia hará uso de muchas artimañas en forma muy intrigante e insidiosa. O sea, él va a venir, va y viene, va a ir y va a regresar, porque nos quiere ver afectados. Entonces, la armadura nos va a ayudar a ser resistentes como a modo de un escudo. Creyente que vive orando, intercediendo, va a tener un escudo, pero también va a ser defensivo, porque el escudo no solamente ayuda para resistir el embate, sino también de fuerza y de presión para poder afectar al enemigo. Y hay que decirle, Señor, hazme entonces un guerrero de oración, porque el que no va por esa ruta y esa vía, el enemigo de alguna forma lo puede sorprender. Nos manda a orar ante la guerra espiritual. No olvidemos esto. Hay una guerra invisible. Hay fuerzas espirituales que se mueven. ¿Y cómo es la manera de enfrentarlo? Pues orando, es estando firme en la palabra. Entonces, este tipo de guerra solo se le enfrenta con intercesión. Y hay que ir alcanzando ese nivel. Hay que decirle, Señor, yo quiero pasar de ser una simple persona que nada más dice tres cosas en oración, a aprender a orar en el Espíritu, y aprender a orar conforme a la guía y a la agenda de peticiones como Dios quiera que oremos. Hagámonos aquí otra pregunta. ¿Qué hacer mientras portamos la armadura de Dios? Bueno, yo no voy a leer ese pasaje de Efesios 6, el verso 10, 11 y 18. Usted léalo, por favor. Pero Pablo da a entender que mientras nosotros portamos la armadura de Dios, ¿qué es lo que se va a producir en nuestro espíritu? Lo vamos a fortalecer. O sea, en otras palabras, creyente que no ora, no se fortalece. Creyente discípulo que ora vivirá fortalecido para poder resistir, porque esa es la idea. El que es fuerte resiste. Segundo, vestirnos de toda la armadura de Dios. Es que tiene que ser toda la armadura de Dios. Y uno tiene que estar pendiente de que no se caiga ninguna parte del complemento de la armadura. Entonces, si nosotros portamos toda la armadura, nos va a favorecer. Y por ende, Pablo dice que nosotros tenemos que aprender a orar y suplicar en todo tiempo, no solo cuando me va bien, no solo cuando las cosas son bonitas, sino en todo tiempo. Entonces, el intercesor vive orando, vive agradeciendo, vive gimiendo, vive clamando, llorando, vive contento en medio de todas las situaciones. Que el Señor nos ayude a entender esa palabra, que nos podamos convertir en los creyentes discípulos del cuarto de guerra de intercesión. Los implícitos de la oración. Miren lo que Pablo llegó a decir. Y quiero antes de poner las notas que yo le he puesto como para reflexionar más. Dice, debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hay tres preguntas implícitas en este versículo que tenemos que hacernosla. Orando, ¿cuándo? Pablo dice ahí, en todo tiempo. Estamos reforzando lo que hemos dicho. ¿Cómo tenemos que orar? No quejándonos, sino con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que aprender a orar en el Espíritu. Hay que decirle, Señor, enséñame qué significa eso de suplicar en el Espíritu. Y velando, ¿qué más dice Pablo? Velando y perseverando en la súplica. ¿Cuándo es que uno suplica? ¿Cuándo es que uno clama? Cuando la situación es dura y fuerte. Pero ¿sabes una cosa? No tengo que esperarlo. Porque aún la carga del otro, la situación del otro que veo que está difícil, debe de moverme a que mi corazón viva suplicando. ¿Y por quiénes? Una prioridad, dice Pablo, por toda la iglesia. Porque hay muchos creyentes que están pasando por situaciones parecidas a la suya y la mía, o cuestiones más difíciles. Y Pablo dice, hay que orar por toda la iglesia. Nunca, nunca nos olvidemos de orar por nuestros hermanos en la fe. Ahora, la persona que depende de Dios, ora mucho.
Y ora mucho desde un corazón que busca limpieza y vive en consagración. Ah, esto es clave, porque cuando uno está buscando, límpiame, Señor, mi vida, quiero que sea consagrada en tus manos, estar siempre en tus manos. Mire, una persona que vive en esa dimensión va a vivir orando, va a vivir orando. El que no se cuida de la limpieza de su alma y no vive consagrado, solo vive que otros lo cubran en oración. Solo pide que oren por él. Y no debe ser así. Entonces, no es cuestión solamente de orar, porque si dijéramos que es cuestión de ora, mucho más, y ora mucho más, no, pues eso se cae en el plano como querer insinuarle que esto es mágico, que usted va a orar y Dios tiene que responderle porque usted ha pedido. No, no es así. Hay cosas implícitas en la oración, porque donde hay alguien que ora desde un corazón limpio y consagrado, téngalo por seguro, que el Señor de alguna manera va a responder. Entonces, cuidémonos en pensar de que no necesitamos orar. Mire, tome en cuenta bien eso, que no necesitamos orar o que nadie ore por nosotros. O sea, ya cuando uno está en ese nivel de autosuficiencia, donde yo creo que pienso muy bien, ¿no? Que yo no voy a cometer errores, que los demás son los que están peor o están muy mal, no, pues es una forma equivocada de pensar. Entonces, eso de que yo no necesito que nadie ore por mí, un intercesor nunca se pone en ese plan. El intercesor aprende a clamar, a orar por los demás, pero siempre busca también que oren por él, porque está bajo cobertura. Así que, mis apreciados hermanos, no menospreciemos también el asunto, ni menospreciemos al enemigo, ni tengamos en poco lo que es la vida de oración. Ahora, la vida de oración se vuelve más placentera y activa cuando admitimos la necesidad de Dios y dependemos diariamente de su poder. Y yo creo que nosotros debemos ser hambrientos y sedientos de esto. O sea, hay que admitir, necesitamos de Dios. Que nuestra alma esté diciendo, necesito de ti, Señor, sin ti no puedo. Hay que reconocer que cada día nos falta más. Por ende, depender diariamente de su poder, porque ¿en quién más vamos a ser fuertes? Sino en el Señor. Y en relación a su palabra, como verdaderos discípulos, al cual el Señor nos llama. Entonces, aquí vale hacer una pregunta. ¿Qué nos hace olvidar toda esta necesidad? ¿Será que nuestra mente está en millón cosas y lo último es el Señor? ¿Será que en nuestro corazón hay tantas cosas u otros dioses, tantas distracciones, como dice el pastor Raúl Justiniano? Por eso tenemos una mente dividida, distanciada, dispersa. No, pues, o sea, así no podemos caminar con el Señor. Tenemos que centrar nuestra mente, nuestro corazón. Daniel es un buen ejemplo. Por eso es que oraba, dice, 3 veces en el día, como usted y yo debemos de hacer. La oración es uno de los recursos que favorece al crecimiento y a las victorias. O sea, hay gente que no ora, no va a crecer, se va a quedar enano o raquítico espiritual. Victoria, lejos. Lo que va a estar más bien viviendo es de bancarrota, más abajo y más abajo, cuando el Señor quiere que usted y yo vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de plenitud en plenitud y de gracia a más gracia. Por eso no dejemos de evaluar sobre esta necesidad. Miremos bien, siempre nos va a faltar, por más que usted y yo digamos, a mí me gusta el tema, que no es cuestión de solo que nos guste el tema, pues hay que practicarlo, ¿no? Hay que ser personas que practican la vida de oración. Y nos hace falta. Entonces, en cuanto a la vida de oración, esta pregunta también es clave. ¿Dónde te gustaría ver en los próximos días? Bueno, si el Señor me regala más días, yo quiero verme como una persona que clama más, pues como un intercesor verdadero, que lo hace de corazón transparente, en espíritu y en verdad, como dice la palabra, alcanzar un nivel mayor para ver las cosas desde la óptica divina, para actuar dando los pasos según el Señor indique y según como Él indique, conforme a su voluntad. Entonces debemos cerrar con esto y ya los dejo tranquilos. Confesemos nuestra necesidad de Dios y busquemos la dependencia total de Él. Sí, todos los días, seámonos necesitados. Que nuestra vida de oración sea más rica y más profunda.
que nuestra vida en el Señor tenga así profundidad en grandes cimientos, para que nada nos conmueva, que podamos llegar lejos en esta vida, en esta bella experiencia de orar, muy lejos de convertirnos cada día en personas que interceden, pero como debe ser, en una forma correcta. Señor, gracias por habernos regalado este tiempo. Ayúdanos a recordarlo. Cuídanos, señores, que nuestra mente no lo olvide, que podamos ser practicantes de esto. Que nos ayude, Señor, juntamente a nuestra familia, a nuestra congregación, a orar muchísimo, a tener una vida grande de oración. Y oramos, Padre, con aquellos que no pueden orar ahorita, tienen tanto dolor en su cuerpo, angustia, enfermedad, que no oran, aun cuando en cualquier momento han orado. Levántalos, Señor, ahí, restitúyelos, Padre, donde está la angustia y la desesperación. Y que tu iglesia cada día esté más viva en esta búsqueda, que podamos ser lumbreras en todo tiempo. En tu santo nombre oramos y te lo pedimos en ti, Señor, el único Dios verdadero. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por el mensaje de hoy que titulaba Vida de oración como pregunta fría o caliente, ¿no? Yo creo que nos quedamos con esa frase al final que dice nuestra vida de oración tiene que ser más rica y profunda. Muchas gracias, mi hermano pastor. Agradecemos también a quienes han dado la oportunidad de escucharnos en este momento. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, esto es un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas y como siempre esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.